En el medio. 40 años de democracia, como la extraño Eladia Blasquez. Pero, escuchá un poquito. Tan grotesco es el absurdo, tan Década del inmundo 90, y te la cantaba, ¿eh? que mirando el noticiero me reí por no llorar. Cómo la quería y cómo la quiero. Está en el oro dado vuelta de la nuca. Nos vendieron hasta el oro, la altivez, la Nos vendieron dignidad. todo. Claro. No terminan de asombrar. El doctor Alejandro Olmos Gaona, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vos sabés que pensamos en voz alta y nos ayudan hombres y mujeres como vos. Hay un disparador y junto con el disparador, después, si me permitís, algunas preguntas. Con mucho gusto. Vamos. Raúl Alfonsín asumió la presidencia con un endeudamiento de casi 45.000 millones de dólares. Frente a esta economía desangrada, tenemos que dar respuestas a requerimientos populares y al mismo tiempo tenemos que ordenar la economía y al mismo tiempo tenemos que crecer. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra. Al pueblo argentino le ha costado mucho sacrificio salir de prácticamente una crisis total, de un caos y de una corrupción generalizada. Y vamos a enfatizar el control del gasto público de tal forma de aplicar una extrema austeridad tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos provinciales y en los gobiernos municipales. Hemos podido introducir la estabilidad, la convertibilidad. Nosotros hemos presentado el programa al fondo. El fondo está preocupado, igual que nosotros estamos preocupados, también con la situación del déficit fiscal en general y en particular cómo manejar la situación del déficit de las provincias argentinas. La herencia de la deuda se multiplicó. Llegaría el turno de la Rúa con el blindaje del Fondo Monetario Internacional. Este apoyo internacional que les anuncio nos impulsa a seguir trabajando en la implementación de una política que no se ha desviado ni se desviará de sus objetivos fundamentales y que hoy está recibiendo este respaldo financiero de extraordinaria magnitud, eliminando la incertidumbre financiera y política, restableciendo la confianza de los consumidores, de los empresarios. La democracia es un sueño magnífico y es un sistema maravilloso. Pero recorriendo algunas imágenes, algunos conceptos, es una pesadilla. Una pesadilla tremenda, ¿no? Porque se supone que después de la dictadura las cosas iban a cambiar y yo diría que más allá del plan de la dictadura, todo lo que tuvo que ver con la economía, con la pobreza, la manera empezó a empeorar y sin solución de continuidad desde el gobierno. Siempre se habló de resolver la Argentina con producción, con recursos y producción, y en algunos momentos con cierta distribución. ¿Por qué se cayó una y otra vez en el Fondo Monetario? Lo que pasa, Horacio, que en primer lugar, cuando se fue la dictadura con esa deuda que acabamos de ver, lo que tenía que haber hecho Alfonsín es enfrentarla de otra manera, pero no, siguió negociando. Y hay un hecho que ha sido sistemáticamente ocultado, es que la mitad de la deuda de la dictadura era deuda de empresas privadas. Tal cual. Pero no era deuda legítima de las empresas privadas. Tal cual. Era deuda ficticia, como lo probó una investigación que se hizo en el Banco Central entre 1984 y 1985. Ahí estuvo Cavallo. Claro, Cavallo. En la dictadura, digo. En la dictadura, el primer proceso para eso lo inició el doctor Yanela, Egidio Yanela, sí, claro. Lo siguió Cavallo y lo terminó González Solar en los finales de la dictadura. Ahora, cuando viene Alfonsín, eso se legaliza definitivamente. Pero se legalizan 24.000 millones de dólares. Y claro, cuando uno ve qué pasó con esa auditoría, no, la tiraba al archivo porque las grandes empresas, las del Grupo Macri, Pérez Compán, Renault Argentina, bueno, todas las que conocemos, se vieron beneficiadas con semejante
acción delictiva que el gobierno consintió. Y a partir de ahí Alfonsín. ¿El gobierno de Alfonsín? El gobierno de Alfonsín. Y a partir de ahí, con ese endeudamiento que había que pagarlo y renegociarlo, eso significaba sacar recursos para otras cosas fundamentales. Y ahí empezó un proceso que tuvo una especie de respiro con el plan austral, después otro con el plan primavera, pero bueno, el debacle fue inexorable. De Surril y Machinea. Claro, porque la Argentina no podía seguir adelante ¿Y por con qué ese sistema. explota todo en el 89? Claro, explota todo en el 89, primero porque la Argentina no tenía posibilidad de acceder al mercado de capitales de nuevo. Segundo, porque lo que tenía que pagar cada vez era enorme. Y porque además el Fondo Monetario, que siempre estaba presente a través de sus obligaciones, estaban las obligaciones con el Club de París, que es un conjunto de países que se le debían enormes sumas de dinero, muchas de ellas por compra de armamentos. Yo diría que la deuda con el Club de París era fundamentalmente en ese momento por compra de armamentos de la dictadura. Malvinas. Ahí hubo un embajador, Chamis, que estuvo destacado también en París. Y eso siguió renegociando. Entonces, claro, en el año 89, la gente que respondía a Carlos Menem ya estaba trabajando para que todo ese proceso terminara como terminó. Y ahí aparece Cavallo, que primero aparece como ministro de Relaciones Exteriores de Alfonsín. Claro, diputado, canciller y después saltó. Pero como ministro ya estaba articulando todo el proceso que venía. Y una de las cosas más graves relacionadas con el Fondo Monetario, que hoy lo tenemos sobre la cabeza, es que cuando se hace el plan Brady en 1992, la deuda había llegado a 62.000 millones de dólares. En ese momento Cavallo dice, con este plan, la Argentina en el año 2000 tendrá la deuda como un lejano recuerdo. Y cuando se va Menem en 1999, la deuda había trepado a casi 140.000 millones de dólares. Con esta particularidad, habían sido vendidas todas las empresas públicas. Tal cual. ¿Por qué? En unos documentos que yo encontré en el Ministerio de Economía, había 3 cartas confidenciales. Una del director del Fondo Monetario, Michel Candesus, otra del presidente del Banco Mundial, Lewis Preston, y otra del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a la comunidad financiera internacional, cartas confidenciales, diciéndoles que apoyaran todo ese proceso del menemismo porque se había comprometido a vender todas las empresas públicas, a modificar la legislación laboral que era restrictiva para las empresas extranjeras y a privatizar el sistema jubilatorio. Además de una enorme expulsión de empleo público que iba a ser financiado por el Banco Mundial. Por eso cuando se va a privatizar YPF, cuando deja de ser sociedad del Estado y empieza todo ese proceso privatizador, se van a echar alrededor de 40 y tantas mil personas, indemnizándolas con plata que iba a dar el Banco Mundial, o sea, con nueva deuda. Resultado, en todo ese proceso se venden las empresas públicas y empiezan a comprar con títulos depreciados depreciados. O sea, un bono de la deuda que valía 17, que compraban por $17, el gobierno a través de un decreto del presidente Menem le reconocía valor de 100. Entonces, claro, invertimos 170 millones de dólares y compramos empresas que valían más de 1.000 y pico. Entonces, todo ese proceso iba a terminar como mal, como terminó, a pesar de que el Fondo Monetario, en sus informes del año 98, hablaba que la Argentina era un ejemplo de lo que había que hacer. Ese ejemplo terminó abruptamente y cuando sube Fernando de la Rúa, con una deuda de 140.000 millones de dólares, claro, ¿qué hace la Rúa primero? Lo nombra a José Luis Machinea, ministro de Economía. Machinea había sido gerente de finanzas públicas de YPF, del Ministerio de Economía, del Banco Central, y en su carácter de gerente de finanzas públicas avaló una serie de préstamos ilegales que iban a determinar que YPF, que la dictadura militar accediera a YPF con una deuda de 300 y tantos millones de dólares y la endeudara en 6.000 millones de dólares. Ese señor Machinea, como gerente de finanzas públicas en la época de Alfonsín, para ser presidente del Banco Central. Y después presidente del Banco Central, gestión de la Rúa, para ser ministro de Economía de la Nación. Ahí se hace el famoso blindaje que vimos acá, que no solo no sirvió para nada, sino que sirvió para seguir incrementando el proceso de endeudamiento. ¿Quién fue, cuéntele a los más jóvenes o a las más jóvenes, quién fue su padre?
Mi padre fue un francotirador que empezó a escribir y a luchar desde los 14 años. Tenía un programa en radio, en ese momento de Radio Nacional y Radio del Estado. Peleó mucho en la resistencia peronista a través de un periódico que fundó y siempre le interesó todo este problema de la deuda pública, de la situación económica de la Argentina, de la dependencia. Y claro, en 1982, viendo la debacle del gobierno militar, inició una acción penal en la Justicia Federal para que se investigara la deuda. Y empezó a trabajar, a aportar elementos. Qué coraje. Es decir, claro, precisamente el 4 de abril se inició ese juicio de 1982. ¿Quién era el juez? El juez era el doctor Martín Anzoátegui. Y aquí viene otro de los problemas que cuando yo lo digo mucha gente le molesta, ¿no? Porque Anzoátegui lo primero que hizo, apenas iniciada la causa, y apenas asumido el gobierno de Alfonsín, envió un oficio al Congreso de la Nación diciendo: señores, el Congreso es el encargado de manejar la deuda pública, entonces yo les comunico esto que se está haciendo para que ustedes tomen intervención. El Congreso desde 1983 hasta el día de hoy jamás quiso investigar la deuda. Nunca. Nunca. Se negaron sistemáticamente, inclusive a través de proyectos que se presentaron por parte de legisladores. Entonces, este es otro de los problemas de la Argentina, ¿no? Que tenemos a veces una democracia ficcional. Digo, porque hay mucho cómplice en el medio. Bueno, lo que pasa que, seamos realistas, entre el Partido Justicialista que gobernó en la década del 90 y la Unión Cívica Radical, que legitimó toda la deuda en el 83-89, ambos fueron los que consolidaron ese esquema. Entonces, claro, ¿cómo van a verse ellos involucrados en un proceso que ellos mismos incentivaron? Te voy a pedir apenas una pausa. ¿Cómo no? Seguimos con don Alejandro Olmos Gaona. Y además, ¿qué le pasó a la Argentina en estos 40 años de democracia y la deuda externa? Vamos y venimos. Aquí estamos en nuestros 40 años de democracia, hoy con don Alejandro Olmos Gaona. El tema es deuda externa. ¿Qué le pasó a la Argentina? ¿Qué le pasa a la Argentina? Decime, cuando Perón fue Perón, de 45 y del 55, ¿tomó deuda? No solo no tomó deuda, sino que la canceló definitivamente en 1948. Vino la Libertadora fusiladora, ¿tomó deuda? Ahí empezó un proceso de endeudamiento naturalmente muchísimo menor al que se vio después. Era necesario. Pero claro, lo primero que hizo la dictadura fue asociarse al Fondo Monetario y al Banco Mundial, al que Perón se había negado sistemáticamente porque sabía lo que eran estas instituciones. Entonces dijo... Mirá lo que dice don Alejandro, pero presta atención, a vos, mirá. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. La República Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional a fin de año la suma total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares. Concretamos con esta medida nuestra estrategia de reducción de deuda a un nivel compatible con nuestras posibilidades de crecimiento y pago, ganando además grados de libertad para la decisión nacional. Convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. La
historia juzgará quién hizo qué, quién creó el problema y quién lo resolvió. Los invito a mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado. Había un problema, gravísimo, urgente, y ahora tenemos una solución. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. ¿Cómo se mira para adelante? Y es muy difícil, Horacio, muy difícil porque el tema del fondo tiene una particularidad que parece que no se ha advertido, ¿no? Y no se ha advertido y es extremadamente grave, porque el fondo, primero, es una institución que tiene más inmunidades que un país soberano. Tal cual. El fondo puede dañar a cualquier país a través de sus políticas y no puede ser sometido a juicio en ningún tribunal, ni aún en la Corte de Justicia de La Haya. Ni el fondo, ni sus gobernadores, ni sus directores, ni sus operadores pueden ser cuestionados ante ningún tribunal. Entonces, ¿qué pasa? El fondo en este momento, el gobierno argentino el año pasado legitimó la deuda de Macri. Tal cual. O sea, les legitimó, pero además con un hecho más grave todavía, es la primera vez en la historia del país que un acuerdo con el fondo es legitimado y ratificado por una ley del Congreso de la Nación. Claro. Lo que determina que hoy en día nadie puede impugnarle al gobierno porque, señores, el Congreso aprobó esto mayoritariamente. Y el fondo no negocia filantrópicamente. No, claro. Establece, primero, en la época de Macri, estableció que tenían que informarle cada 24 horas lo que se estaba haciendo. Tal cual, tal cual. Cuando se renegocia esto, se vuelve a caer en lo mismo. Ahora el ministro Massa está aparentemente habiendo acordado algo. Bueno, viste que hoy se tuvo que recurrir a Qatar para ese compromiso urgente y después girarán ellos para después nosotros pagarles a ellos. Claro. Es decir, porque el acuerdo que se hizo, que para una persona común le puede resolver insólito, es, le vamos a terminar de pagar al fondo en el 2025 la deuda que dejó Macri con plata que nos da el fondo. Y a partir del 2025, toda esa deuda que contraímos nuevamente con el fondo, la vamos a pagar en 10 años. Imposible. Como la Argentina no le dan las cuentas públicas, tenemos hoy una deuda pública de 403.000 millones de dólares, es imposible. Una deuda en el Banco Central descomunal del EDIC por 17.900.000 millones de pesos al 97% de interés. Entonces, claro, con esa estructura económica, y sí, el litio nos va a generar divisas, Vaca Muerta nos va a generar divisas, pero señores, hay 43% de pobreza. Hay situaciones extremadamente graves, pero claro, cuando uno ve los presupuestos, y trato de verlos siempre, lo fundamental es pagar la deuda. En el presupuesto de este año que viene ahora, hay 13.300 millones de dólares de intereses a pagar. ¿De intereses? De intereses. Parte que se van a refinanciar y otro que se van a pagar. Entonces, claro, todo eso genera necesariamente una situación que no permite que el Estado se desarrolle, porque la deuda genera permanentemente intereses y más allá con los acuerdos que se han firmado, ¿no es cierto? El fondo no es que cobre mayores intereses porque es el prestamista que menos cobra, el problema es que el fondo te exige. ¿Pero por qué ellos se entregaron ese dinero? ¿Solamente para que Macri dure un rato más? Bueno, aparentemente es para sostener al gobierno de Macri y para sostener una política, porque ¿cuál es algo que yo lo he investigado? Publiqué un libro hace poco, El Fondo Monetario y la Deuda, donde, claro, ahí muestro los informes del fondo, 2016, 2017, 2018, donde mostraban que la Argentina estaba cubierta de problemas, que había salido de algunas cosas, pero que la deuda era poco sostenible. Y más aún, en un documento que emitió Luis Caputo en junio del 2017, cuando emitió el bono a 100 años, ahí, en el inclosur del bono, que es como una advertencia que se hace, ahí dice los problemas que teníamos, que iba a haber problemas sociales. Bueno, ya estaba advertido. Está advirtiendo. Y además, fundamentalmente dice, la deuda es posible que no se pueda pagar. Caputo. Caputo. ¿Cómo se le presta a un país que está diciendo que no va a poder pagar la deuda? ¿Qué pasó con Néstor Kirchner? ¿Por qué lo que pagó él con la baña? Claro, Néstor cuando asume, contrae un préstamo, celebra un stand-by con el Fondo Monetario en septiembre del 2003,
estableciendo una serie de pautas para tratar de ver cómo se encarrilaba la economía. Sí. Pero como él, a pesar de ser abogado, conocía de cuestiones económicas, al poco tiempo se dio cuenta que eso no servía y lo desarticuló. Y claro, imagino que dijo, como tenemos reserva de libre disponibilidad, aquí la única manera de sacarnos esta tutoría del fondo es pagarles y olvidarnos. Claro, me imagino. ¿Pero había con qué? Claro, había más de 20.000 millones de dólares de reservas. Claro. Ahora, al fondo le debemos, a pesar de que le hemos pagado, le debemos alrededor de 42.000 millones de dólares y no tenemos reservas netas negativas. Claro. Sin las exportaciones, con la sequía, todo se quedó a mitad de camino. Claro, todo además fue complicándose, ¿no es cierto? Que la pandemia, que esto, que lo otro. Y por otro lado, lamentablemente el gobierno, es decir, es difícil enfrentar una situación con el fondo, pero hay algo que yo planteé en su momento, que si bien el fondo no puede ser acusado ni demandado, existe una opción que es cuando el fondo viola su convenio constitutivo, puede el país perjudicado ir a la Corte de Justicia para que la Corte emita una opinión, diciendo, señores, el fondo hizo esto, esto y esto, que si bien no es condenarlo, es ponerlo en evidencia. Bueno, viste que Egipto también está hasta acá con el agua del cuello. Ahora, el gobierno no lo hizo y podría haberlo hecho porque el fondo violó 3 puntos fundamentales de su convenio constitutivo. El primero, el artículo primero que establece cuando sea un préstamo de esa magnitud, nunca el fondo prestó tanto dinero, tenía que exigir garantías concretas que no pidió. El artículo quinto que determina que cuando el fondo ve que el dinero que presta no está destinado al objetivo pactado en el Banbray, es decir, tiene que advertirle al gobierno. Y el sexto, que cuando se da cuenta que la plata entra por un lado y sale por el otro, tiene que intimar al gobierno para que cese con eso, y si el gobierno no lo hace, suspenderlo y no darle un peso más. Bueno, el fondo no le importó, no hizo nada. Y lo fue. Y si bien algunos hablan de las cifras que se fueron o no, el propio fondo en su evaluación ex post dijo, la plata que entregábamos se iba. ¿Y quiénes se la llevaron? ¿Quién se la llevó? Los vivos de siempre, los que estatizaron la deuda en el 82, es decir, los grandes empresarios que compran. Y acá hay un hecho que tiene que ver con la decadente justicia que tenemos. Es decir, el Banco Central dijo, se han llevado desde el 2016 hasta el 2019 86.000 millones de dólares. Pero respecto a la plata del fondo, serían alrededor de 40. Claro, la gente del PRO dice que con eso se pagó deuda, pero no explican qué pasó con otra plata. Y la única manera de saberlo es levantar el secreto fiscal a ver si los que se llevaron, porque claro, llevarse plata al exterior no es un delito. Pero si yo tengo fondos declarados y me compro los dólares que quiero, me los llevo a cualquier país. Ahora, si yo a la AFIP declaré que tengo un patrimonio de 2 millones de dólares y me llevé 20... Te digo un montón de La doctora Capuchetti, hasta ahora, que es la que interviene en esa causa, no investiga. Pero Capuchetti. Te digo un montón de gracias, Gaona. Gracias a usted por haberme invitado. En el año 2000, Fito, ¿no? Fito, y con esto cerramos y te decimos gracias. Con democracia todo, sin democracia nada. Ahí vamos. Vivo para siempre, de verdad. Hoy compré revista en el parque. No pensaba en nada, nada más. Y que al fin después del juego todo empieza siempre una vez más. A ver, Rosario aquí, Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que se vaya. Yo quiero salir, yo quiero vivir y quiero dejar una suerte.